A los 90 años murió Fernando Karadima, que fuera expulsado del sacerdocio por la Iglesia Católica tras ser condenado por el Vaticano por abusos sexuales. De acuerdo a los primeros antecedentes, Karadima falleció en el hogar San Juan de Dios por causas que aún se desconocen. En todo caso, la salud de este religioso se había complicado a comienzos de junio de este año, donde debió ser ingresado de urgencia al Hospital Clínico de la Universidad Católica debido a complicaciones cardíacas. La figura de Karadima marcó un punto de inflexión en los abusos sexuales al interior de la Iglesia, luego de las denuncias surgidas en 2010, hechas por este canal. En 2011, la misma Santa Sede lo declaró culpable de abusos sexuales y psicológicos reiterados cuando era párroco en la Iglesia del Bosque. Sin embargo, y pese a la decisión del Vaticano, en materia penal, en la justicia civil chilena, nunca hubo condena, puesto que los delitos por los cuales fue acusado ya habían prescrito. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Karadima es sinónimo, lamentablemente, porque nos imaginamos que hay otras personas que también llevan ese apellido, incluso familiares suyos que no tienen nada que ver con las ferocidades de este hombre, pero es un sinónimo en nuestra sociedad de abuso. Es un sinónimo de abuso de poder, de abuso psicológico, de abuso sexual y amparado además en un hábito religioso, que lo hace probablemente más complejo porque tiene siempre un pastor, un poder, de alguna manera, sobre sus seguidores. Entonces, bueno, ha muerto Fernando Karadima, el ciclo vital de Fernando Karadima ha muerto, probablemente el ciclo religioso ya había terminado su tiempo o su influencia en la Iglesia, aunque hay algunos que sostienen que hay muchas todavía conductas de la Iglesia que no logran siquiera reparar o ponerse a la altura de lo que significa lo que había hecho Karadima. Y Karadima no era un hecho aislado. Karadima era de alguna manera el representante de esta cultura del abuso. Lo dijo el Papa Francisco, no lo decimos nosotros. En 2011, María Olivia Monker, Premio Nacional de Periodismo, escribió un libro al respecto, se llamaba Karadima, el Señor de los Infiernos. María Olivia, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Matías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto, gracias por recibirnos. Quiero partir quizás de atrás hacia adelante. ¿Hay influencia en la Iglesia Católica de hoy, dada tu experiencia, cómo has investigado el tema, tu cercanía con este tema? ¿Hay influencia, todavía hay rastros, trazos de Karadima y de ese mundo en la Iglesia chilena hoy? Fíjate que lamentablemente, por lo que uno sabe, por lo que sigue las pistas, va conversando con otra gente, creo que podríamos decir que sí, que sí. Creo que ha muerto Fernando Karadima, ha muerto este hombre que yo misma he dicho en alguna oportunidad que es realmente una mente perversa, lo digo en el libro, pero creo que por todo lo que se ha visto, tal vez porque también ha sido poco enfático. Tú destacabas, claro, las frases del Papa en algún momento, pero después de mucho se produjeron esas frases del Papa Francisco. Y en Chile hubo encubrimiento. Lo han denunciado las propias víctimas principales de Karadima, las que hemos visto, las que hemos conocido, pero también de él mismo puede haber otras víctimas desconocidas, porque sabemos que en el caso de los abusos sexuales y de los abusos de poder, cuesta que la gente se dé cuenta. Entonces, y de ahí a dar la cara, a poder compartir con otro, a poder tratar de enjuiciarlo cuando incluso la propia justicia no ha funcionado en estos casos. Recién el tema de la no prescripción fue justamente a raíz de este caso que se pudo poner sobre la mesa y avanzar. Claro, es bueno ese punto, María Olivia, porque después del que supimos del caso Karadima y donde él sí, más bien él no enfrentó a la justicia porque estaban prescritos, se dictaminó en Chile la ley que impide que los delitos de esta índole sean prescriptibles,
Claro, pero es de ahí en adelante, no hacia atrás. Por lo tanto, Caradima no Exacto. entra en esa ley. No, y es lo que a mucha gente, ¿no es cierto?, le provoca, le provoca una rebeldía, le provoca rabia. Lo hemos visto en redes sociales, pero también en conversaciones. Es decir, ¿cómo puede ser que un señor que hizo las cosas que hizo, y que es así, fueron finalmente comprobadas por el propio Vaticano, al final tenga una muerte, a lo mejor por enfermedad, pero en cierto sentido sin haber tenido una aplicación de alguna sanción que significara algo más para él? Además, que hay en el caso de Caradima una cuestión muy fuerte y que se da también se dan personajes que han sido violadores de derechos humanos. Y mira, yo lo encuentro comparable a un Pinochet, que no piden perdón, no reconocen. De verdad, esa cuestión es muy fuerte, muy fuerte. Claro, de alguna manera algunas víctimas tendrán una sensación hoy día muy dolorosa, muy extraña, de que se va siendo de alguna manera vencedor. Porque hay seguidores suyos que dirán, nunca lo condenaron. Y hay que explicar por qué no lo condenó la justicia. Claro, hasta eso puede pasar. Te fijas que piensas tú que antes de estas denuncias públicas del año 2010 de Juan Carlos Cruz, de James Hamilton, de José Andrés Murillo y Fernando Bacci, que fueron los que dieron la cara en su minuto, justamente en Televisión Nacional, en ese programa de Informe Especial, pero antes de eso, oye, se hablaba del santito. Lo que uno supo investigando era que hasta era tan poderoso que hasta hablaban de canonizarlo, más o menos, iba a ser otro santo chileno. Este cura que era un productor de vocaciones sacerdotales. Bueno, ahí hay un punto interesante, porque cuando uno escuchaba hablar de este señor Caradima mucho antes, que había muchas críticas, antes de saber la ferocidad de lo que había detrás. Uno podía escuchar y decían, es que produce tantas vocaciones, un tema numérico casi, casi como compitamos, claro. Pero lo cualitativo donde estaba, había poca, y también supimos después, ya sea tu libro, ya sea la investigación que se hizo aquí en Informe Especial, lo que fuere, en que muchas autoridades de la Iglesia chilena sí habían sido advertidos de lo que estaba pasando, pero parece que muchos preferían la cantidad de vocaciones que qué es lo que estaba pasando allí dentro. Así es una de las cuestiones que uno se encontraba y dice, no puede ser esto. Aparte, ¿no es cierto?, de la brutalidad de los testimonios, de lo que significa el abuso sexual, pero a la vez era no solo eso, sino que hay un abuso de poder, una dominación sobre esas personas, sobre esos jóvenes que primero los pescaban con este asunto de la acción católica, que además mentía porque él decía ser discípulo del padre Hurtado y en nombre de eso hasta denominaba Acción Católica a sus clubes juveniles que tenía en la parroquia del Bosque, donde nombraba secretarios y les hacía como favores para que se sintieran mejor a los discípulos, entre comillas, que él tenía. Y de ahí fue forjando gente, yo creo que con una formación religiosa bastante complicado, porque en cierto modo incluso se ha demostrado que en algunos casos hasta hubo imitadores de sus conductas. Por otro lado, se vivía allí en cierto modo como en una secta, en que también se hacían como normales ciertas cosas, se hacían normales los toqueteos, se hacían normales esos besos, hablaban de los besos cuneteados, unas cuestiones de verdad que aparecen y que fueron apareciendo y que uno dice, ¿cómo que nada de eso se supo oportunamente en todo el tiempo que estuvo él de párroco del Bosque, que estuvo él a cargo de esta Pía Unión Sacerdotal que inventó él mismo, ¿no? Tenía ahí como de brazo derecho a Andrés Arteaga, que fue obispo auxiliar de Santiago, que fue gran canciller o pro gran canciller de la Universidad Católica en algún momento,
y otros obispos, llegó a tener 5 obispos que lo seguían. Entonces, tenía mucho poder dentro de la Iglesia Católica y con contacto increíble. Pues Además del poder de el nombrar, abogado, además el poder de nombrar gente, hay un poder que es el poder del abuso psicológico, que quizás es más poderoso. Cuando Eugenio de la Fuente, una de sus víctimas de abuso psicológico, decía sí, que cuando a él le hacían toqueteos, él se sentía mal consigo mismo de por qué dudaba de Caradima y porque a él le chocaba que le hicieran esto. Y después él se sentía, ¿por qué soy tan perverso de mente yo que me llama la atención de lo que me hace Caradima? O sea, una tergiversación total de la mente, ¿no es cierto? A ese claro, y nivel cuando llegaba este uno señor. conversa, después cuando uno conversa con personas, justamente como un Eugenio de la Fuente, que yo lo encuentro muy notable, porque él se da cuenta de todo esto, fue hasta Roma, con Sergio Cobo y con otros sacerdotes, y en el fondo para tratar de convencer en las altas esferas del Vaticano de lo que estaba ocurriendo. Ah, y, pero después igual él se ha dado cuenta que las jerarquías de la iglesia estaban funcionando tan mal, no solo acá no solo acá en Chile, La podredumbre era mundial. sino que es un fenómeno que por lo demás se ha visto por las experiencias en otros países, ha habido grupos de laicos, gente de iglesia y también periodistas que han estado, ¿no es cierto?, hablando de estas situaciones. Y en el caso de Eugenio de la Fuente, en el caso de Sergio Cobo, en el caso del propio de Hans Kast, dejaron de ser sacerdotes, fíjate tú. Sí, no, es tremendo. Creo que es bastante notable el paso que dieron ellos allí, pero que tiene que ver con ese reconocimiento de cómo de haber visto estas cosas tan anómalas, tan María Olivia, brutales. en tu libro que es para no dejarlo amplio, es grande, una investigación bien profunda, que me gustaría para terminar que nos mencionaras los orígenes de estos jóvenes y a veces casi niños abusados. ¿Cómo los capturaba? Porque es bueno estar atento, porque Caradimas en otros ámbitos va a haber siempre, lamentablemente, en la vida. Entonces, ¿cómo capturaba a estos niños? ¿En qué condición capturaba a estos jóvenes para convertirlos en sus víctimas? Mira, en el caso de él se hacía rodear mucho. Había dos condiciones que uno las ve en todos los que concurrían más al bosque y en los que fueron estas personas tanto abusadas en términos sexuales, como estábamos hablando, como en términos de conciencia, en muchos de los casos. Se hacía rodear de gente acomodada, ¿no es cierto?, de gente de familias que él se vestía con esto también y le significaba poder influir, pero a la vez elegía muchos de ellos en personas que la veía más vulnerable en el sentido que habían pasado por algún problema familiares, podía ser una separación de los padres, Quiebres, claro. otro tipo de situaciones complicadas, y él asumía el rol del padre muchas veces. O sea, y eso no solo ocurre en este caso, eso es típico de los abusadores de conciencia. Y ahí hay una cuestión, Matías, que nosotros cuando que nos hemos formado en una cultura católica, pero también está en otras iglesias, que es el tema de la obediencia. El tema de esa obediencia ciega es súper complicado. Y también el que estos abusadores, como este caso el gran abusador Caradima, que actúan en nombre de Dios. Entonces, al actuar en nombre de este Dios, de este ser supremo, están poniéndole toda la fuerza que eso implica en su actuar. Entonces, resulta que la persona a la que están sometiendo no se cuestiona muchas veces. Entonces, es complejo el paso para tomar esa mirada, si se pudiera decir, de ir abriendo los ojos o esa mirada crítica, sobre todo en un joven. María Olivia Monker, Premio Nacional de Periodismo, autora de este libro que me imagino que todavía estará en librerías, que vale la pena, Sí. Vale mucho la pena, más que muy bien escrito, muy entretenido. Caradima, el Señor de los Infiernos. María Olivia, como siempre, muchas gracias por recibirnos, que estés muy bien.
Bueno, hasta luego, Matías, que Chao, estés buenas bien. noches. Cuídate. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta y de inmediato revisamos las principales informaciones de la jornada con David Maldonado. Muchas gracias, Matías. Por orden del tribunal, el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, quedó finalmente en prisión preventiva y formalizado por delitos de corrupción. El exedil se entregó a la Policía de Investigaciones durante la noche de este lunes. Vamos con Rodrigo Pérez Muena, quien tiene todos los detalles. Información que se dio a conocer durante esta jornada porque el ex alcalde Miguel Ángel Aguilera de la comuna de San Ramón fue formalizado por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. Durante esta noche se entregó a la Policía de Investigaciones, pero previo a eso había quedado ya en prisión preventiva en esta última formalización por los delitos de cohecho, también de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El ex alcalde y su defensa estuvieron por varias semanas intentando aplazar la formalización que se realizó durante esta última jornada. Incluso fue hasta el propio Tribunal Constitucional el pasado 5 de julio, incluso cuando se iba a realizar la formalización. Entregó también la propia defensa algunas licencias médicas con el fin de aplazar toda esta audiencia. Pues bien, fue formalizado por estos 3 delitos, quedó en prisión preventiva. Entre ellos también se tiene que investigar por qué el ex alcalde aumentó su patrimonio, su dinero, porque entre enero de 2013 y septiembre de 2017 tuvo ganancias y también depósitos en sus cuentas bancarias sobre los 260 millones de pesos, siendo cuando en ese periodo sus ganancias como alcalde fueron de 84 millones de pesos. Por esta razón, tanto la Fiscalía como también el Consejo de Defensa del Estado estaban solicitando la prisión preventiva porque lo consideraban un peligro para la sociedad y también un peligro de fuga, y es por esa razón entonces que tras ser formalizado durante esta última jornada va a quedar, o más bien ya está en prisión preventiva. Ahora bien, tiene que hacer cumplimiento de esta prisión preventiva. Se entregó a la Brigada de Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones y ya durante la jornada de mañana se tiene que realizar el siguiente procedimiento. Se va a controlar la detención para así entonces, en definitiva, ajustarse a derecho, y es por eso que durante esta noche va a permanecer en esa brigada de la Policía de Investigaciones. Vamos a revisar a continuación declaraciones en la voz de la Fiscalía. Ellos entregaron más antecedentes en torno a la formalización del ex alcalde Miguel Ángel Aguilera. El tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva respecto del imputado, despachando incluso una orden de detención en su contra. Lo anterior por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, especialmente dada la afectación de los bienes jurídicos protegidos, en este caso principalmente la probidad. Asimismo, se formalizó a su ex jefe de gabinete en el municipio por lavado de dinero, quien quedó con las cautelares de arraigo nacional, arresto domiciliario nocturno, e igualmente se mantiene la prisión preventiva contra el tercer imputado de la causa, que fue detenido y formalizado en el mes de mayo pasado cuando intentaba salir del país por vía aérea. Y este ex jefe de gabinete, quien también fue formalizado, sería la persona que habría realizado los depósitos a la cuenta del ex alcalde. Ahora bien, si tienen que definir los días de investigación, el plazo que se tiene que decretar ya durante la jornada de mañana, se va a conocer más antecedentes toda vez que se realice este control de detención para así finalmente ajustar a derecho esta detención tras entregarse a la propia Policía de Investigaciones durante esta noche el ex alcalde Miguel Ángel Aguilera. Mientras tanto, el ex edil ya se encuentra en prisión preventiva. Muchas gracias, Rodrigo Pérez. Y cambiamos de tema. El próximo 11 de agosto se iniciará oficialmente la tramitación del cuarto retiro del 10%. Así lo confirmó a 24 horas el presidente de la comisión, que adelantó que, en total, serán 4 las iniciativas que se discutirán en paralelo. Los autores esperan que en septiembre sea aprobado. Preguntamos si están de acuerdo con el cuarto retiro del 10%. Yo estaría disponible para sacar todo. Sí, lo haría, porque todavía soy joven, todavía me impongo. Sí, estaría disponible. Sí, por supuesto, porque siguen habiendo tantas necesidades básicas. Fue la respuesta que más se repitió, aunque también surgieron otras. Es la plata que corresponde, es tus lucas que tenés que hacer, por ende voy a hacer lo que tú quieras.
Pero en estos momentos no tenemos ningún plan como de respaldo frente a sacarlo, ¿me cachai? El debate por el cuarto retiro comienza a tomar forma y atención porque ya tiene fecha. El proceso de discusión respecto al cuarto retiro va a ser dado a contar del día 11 de agosto. La segunda semana de agosto comenzará la discusión no de uno, sino de varios proyectos que persiguen el mismo objetivo. La idea es poder abrir el proceso de discusión de todos y cada uno de los proyectos que hoy día se encuentran presentes en la sala. Y la expectativa de los autores de las iniciativas es que el proceso sea rápido. La fecha que se ha entregado es fundamental que se cumpla, porque es lo que nos da el espacio legislativo para que se haga efectivo un cuarto retiro de fondos previsionales en septiembre. Septiembre, el mes de las fiestas patrias, es la meta de los promotores, pero los antecedentes complican ese anhelo. En promedio, los retiros anteriores demoraron un poco más de 2 meses de tramitación. Las ayudas del gobierno, que son muy buenas, que se valoran y se agradecen, solo tienen cobertura hasta mediados de septiembre. Yo creo que ya estamos tarde empezando a discutir esto. Según la consultora CIEDES, de concretarse el cuarto retiro, más del 45% de los cotizantes del sistema quedarían sin ahorros. Más de 5 millones de personas no tendrán saldo. Quienes van a poder retirar saldos de su cuenta son personas de niveles medios hacia arriba. Las personas que tenían bajo fondo y por tanto quedaron en saldo cero, no van a tomar saldo porque no tienen. El cuarto retiro del 10% se tramitará esta vez en paralelo con el proyecto que permitiría sacar el 100% de los ahorros y que es apoyado mayoritariamente por diputados de Chile Vamos. Yo voy a insistir con el retiro del 100%. Me parece que la gente debe poder llevar sus recursos a un bolsillo más seguro, alejarlo de las garras del populismo. Incluso en la UDI ya solicitaron al gobierno extender los beneficios del IFE hasta diciembre para así desactivar los apoyos al cuarto retiro. Si eso se logra, creemos que probablemente no sea necesario estar pensando en legislar en un cuarto retiro. Así que esperamos que el gobierno actúe a tiempo y no a última hora. El próximo 11 de agosto comenzará oficialmente el debate de 4 proyectos, uno incluso destinado a favorecer con retiros a quienes están próximos a jubilar. Discusiones que se espera otra vez tensión en la relación entre el gobierno y la oposición. La falta de stock de vacunas provocó largas filas por conseguir dosis en algunas comunas de la capital y el cierre de centros de vacunación en otras. Desde el Ministerio de Salud instaron a los municipios a administrar las dosis de Pfizer de acuerdo a lo que dice el calendario. Pero resulta que ahora la cola está hasta el final y yo a las 7:30 de la mañana estaba aquí. Información confusa, versiones contradictorias, rabia y una espera eterna. Es lo que pasó en las afueras del Estadio Bicentenario de la Florida. Tanta fue la presión de los usuarios por saber qué hacer ante el quiebre de stock de vacunas que el alcalde Carter llegó a dar explicaciones. La fecha que te pusieron en el cartón no es la que está respetando el ministerio porque la aplazaron completamente como calendario. Y vamos a hacer una excepción, vamos a vacunar a todo el que esté esperando la fila, sean primera dosis o en segunda dosis. Lo cierto es que muchos llevan días esperando por la segunda dosis en específico de Pfizer o por la primera en el caso de los adolescentes. Y el stock no alcanzaría para todos. Hay que hacerse el tiempo y nos digan no tenemos vacuna o no los vamos a vacunar. Es una falta de respeto así de simple, la falta de organización que tienen. Que no nos van a vacunar porque el MinSal dijo que no correspondía. Después el alcalde que sí nos van a vacunar. Nos dicen que sí, otras nos dicen que no, que nos vayamos. Entonces en realidad es un desorden. En este momento no tenemos vacuna acá en el consultorio. El recorrido para conseguir vacunas, especialmente para aquellos que aún no logran su segunda dosis y completar su esquema de vacunación, es largo. Antonio se suma a Miguel en esta verdadera procesión. Lleva 5 días sin poder encontrar un vacunatorio con stock. Cansoso, si vengo de por allá lejos caminando, imagínense. Y no encuentro, tengo que venir mañana a las 9 temprano para poder vacunarme. Mi madrastra me dijo que había, pero en la mañana, pero ya no hay, se acabaron toditas. He pasado por el Cefán de Cerro Navia, vine a y ahora voy al Albert porque tenía fecha para el día 24 y nada. Cerro Navia, por ejemplo, simplemente tuvieron que cerrar sus centros de vacunación por falta de dosis. El panorama era desolador en los recintos de esta zona de la capital, que tiene un 64% de su población inoculada, una de las 10 comunas con menor cobertura de vacunación en toda la región metropolitana. Lo más probable es que mañana, al igual que hoy, estaremos sin vacunas para nuestros vecinos y vecinas. Es entendible que por la magnitud del proceso de vacunación existan quiebres de stock.
lo que no se logra explicar es la falta de comunicación efectiva, de alertas, de visualizar los eventuales quiebres de stock que van a ocurrir e informarle a la comunidad. Ya hay 63.110 adolescentes que han podido recibir su primera dosis. El objetivo es que más de 1.495.000 niños y jóvenes entre estas edades sean inoculados. Por lo tanto, el avance en este grupo es de un 44,4% con una sola inyección. Mi nieta también se tiene que vacunar y no hay vacuna. Desde el Ministerio urgen a los municipios a suministrar de mejor manera las dosis que les son repartidas. Incluso advierten de sumarios sanitarios para quienes no respeten el calendario. Porque si usan la vacuna Pfizer en personas que no corresponde, o por edad, o por patología, o por causa, obviamente que dejan a los niños sin vacunas. También hay preocupación por parte de quienes buscan su segunda dosis y no han logrado conseguirla. Durante estas semanas, de hecho, los centros de vacunación deben priorizarlos. Si hay un tiempo más allá de las 3-4 semanas, la efectividad se mantiene de una manera muy positiva. No existe un tiempo máximo para colocarse la segunda dosis. Y de hecho, no hay indicación de reiniciar un esquema frente a una demora. Según el MinSal, a pesar de la caída en el stock, ya están programadas las nuevas llegadas de vacunas. Entre el 28 de julio y el 16 de agosto deberían aterrizar casi 1 millón de dosis Pfizer. También en los próximos días llegarían a nuestro país 1 millón más de vacunas del laboratorio Sinovac y esta semana más de 200.000 dosis de AstraZeneca. Con eso se pretende avanzar en el plan de vacunación del país que durante esta semana, además de segundas dosis, priorizará a adolescentes con comorbilidades y embarazadas. Los rezagados no están dentro de la prioridad. 2:03, vamos a una pausa y ya volvemos con más noticias. Internacional. Volvemos con noticias del mundo. El oeste de Estados Unidos y la isla italiana de Cerdeña se han visto afectadas por voraces incendios. Miles de personas han debido ser evacuadas. Estas impresionantes imágenes han sido parte del panorama que los residentes de Santa Clara, en California, han tenido que presenciar en los últimos días. Un verano más seco de lo normal ha activado las alarmas que tienen a los equipos de bomberos locales luchando contra un siniestro que ha significado la evacuación de unas 4.000 personas. El incendio está empeorando en el área y es en parte producto de nuestro clima. Anticipamos que ante el avance de la temporada el peligro de incendio aumenta mucho más. Más de 3.000 bomberos batallan para controlar la situación y en respuesta el gobierno local ha equipado a decenas de estaciones. 15 o 20 minutos es el tiempo que tarda un fuego en crecer hasta dimensiones relativamente grandes. El objetivo es que los bomberos aquí estacionados lleguen a él rápido y empiecen a extinguirlo. Pero la ola de incendios no se limita solo a Estados Unidos, porque en la isla italiana de Cerdeña más de 1.500 personas han sido evacuadas producto de un siniestro que ha consumido el equivalente a unas 25.000 canchas de fútbol. Incendios que azotan el hemisferio norte y que, según expertos, cada vez son más frecuentes producto del calentamiento global. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que las tropas de combate estadounidenses se retirarán de Irak a finales de este año. Después de 18 años batallando en el país árabe, Biden decidió dejar tropas solo para asesorar y ayudar al ejército iraquí. De los 2.500 soldados estadounidenses que se encuentran en la zona, aún no se sabe, no se ha confirmado cuántos se quedarán para hacer frente a las milicias que han incrementado sus ataques contra los intereses de Estados Unidos. El primer ministro iraquí agradeció la labor realizada por Estados Unidos y señaló que está deseando trabajar con Biden. Dejamos hasta aquí este bloque informativo. Volvemos contigo, Matías del Río. Muchas gracias, David Maldonado. Y nos vamos a nuestra pantalla principal y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl.
que en este momento está encabezada por la siguiente noticia. Fabiola Campillay reúne firmas para candidatura senatorial. Queremos leyes que vayan en apoyo del pueblo. Más detalles en 24horas.cl. Ahora revisamos el informe del tiempo para hoy. Partimos por región metropolitana, ciudad de Santiago. Tendrá mañana cielo despejado y una máxima probable de 18 grados. En tanto, Los Vilos, en la región de Coquimbo, tendrá cielo también despejado, pero una máxima probable de 16 grados. Con esta información nos despedimos, agradecemos su atención y esperamos que mañana tenga una gran jornada y un muy buen descanso. Muy buenas noches y gracias por venir.